En este punto, es importante invitar al magíster Gustavo Camelos Encalada, quien actualmente se desempeña como coordinador zonal 3 del Ministerio de Industrias y Productividad. El magíster Gustavo Camelos Encalada tiene el siguiente perfil académico. Es ingeniero mecánico graduado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Tiene un diplomado en fomento de emprendimientos y asesoría empresarial obtenido en Maastricht School of Management, Holanda. Es magíster en Dirección de Empresas, mención Proyectos, graduado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Entre otros estudios, presenta también procesos productivos para comercio exterior, el Instituto ICDF de Taiwán, cadenas productivas en la industria textil del Instituto Karl Duisberg en Alemania. Su trayectoria laboral, entre otras funciones, destaca: asesor de estrategias territoriales en el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, gerente zonal del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, consultor y asesor en temas de desarrollo y negocios, mentor en el Fondo El Cucayo de la Secretaría Nacional del Migrante, coordinador de proyectos en Fundación Minga para la Acción Rural y Cooperación, gerente de proyectos en Fundación CDIN, docente de programas de maestría y de tercer nivel, gerente nacional de servicios tecnológicos en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas INSOTEC. Actualmente es coordinador zonal del Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO. En esta oportunidad nos presentará en este seminario internacional del sector agroindustrial el tema Desarrollo de las cadenas locales en el cambio de la matriz productiva de la política industrial en el Ecuador. Un aplauso, por favor. Muy buenos días. Un gusto muy grande estar con ustedes en esta jornada y también agradecer a la Superintendencia por la gentil invitación que nos han realizado. Y nos parece muy oportuno, yo siempre soy de las personas que nos gusta trabajar mucho con la academia, yo creo mucho en la vinculación de la academia con el sector público y con el sector privado. Y de hecho, eso es algo que siempre estamos procurando desde el Ministerio de Industrias y Productividad. El día de hoy me han invitado a conversar un poco con ustedes sobre algunas metodologías que nosotros estamos desarrollando dentro de nuestro ámbito de aplicación y estas también cómo se vinculan con la política industrial que tenemos al momento vigente en el país. Les pongo a consideración el temario de los puntos que vamos a revisar hoy, las líneas estratégicas principales del cambio de matriz productiva, el esquema de encadenamientos productivos, dinámicas competitivas en el desarrollo de cadenas locales. Estas son metodologías que nosotros estamos aplicando y también veremos ejemplos justamente de cómo vamos implementando estas iniciativas. Empecemos entonces con las líneas estratégicas que son principales dentro del cambio de matriz productiva y de la política industrial que rige en nuestro país. Son varios los ejes, pero los 4 que vemos en la pantalla son los principales, son los fundamentales y son los que nos permiten en realidad desarrollar todo el resto de lo que incluye el cambio de matriz productiva. Primero arrancamos con lo que es diversificar la producción, es decir, desarrollar nuevos sectores productivos y también nuevos productos. Como ejemplos, biocombustibles, maricultura, industria forestal, industrias estratégicas como petroquímica, metalurgia, etcétera. El segundo eje es el de generación de valor agregado, es decir, a nuestros productos primarios llevarles ya a procesos de industrialización. El ejemplo más claro, creo yo, que tenemos últimamente es lo que ha pasado con el chocolate. Siempre hemos sido exportadores de cacao y ahora el Ecuador está ganando casi todos los concursos internacionales sobre el chocolate. El tercer eje es la sustitución de importaciones, es decir, empezar a reemplazar lo que normalmente traemos para consumo en nuestro país. Y el cuarto eje principal, el incremento de la oferta exportable. Lo que ya exportamos, mejorarlo y aumentar volumen o encontrar otros productos que también puedan tener esta característica de llegar a mercados externos.
Dentro de estos ejes del cambio de matriz productiva también se han priorizado sectores, es decir, son sectores que luego de análisis que se han realizado, de estudios que se han realizado, son los que tienen más potencial dentro y fuera del país. Ustedes pueden ver en la pantalla cuáles son estos y obviamente la gran mayoría los tenemos para esta zona. Y aquí una consideración entre esto y los ejes del cambio de matriz productiva. Para nuestra Amazonía lo que más nos interesa no es entrar en procesos de industrialización extractivista, sino más bien componentes con alto valor agregado, componentes que tengan una mayor ventaja en cuanto a ser únicos y en cuanto también a conocimientos ancestrales o a conocimientos de aplicaciones muy específicas. Cuando lleguemos a aplicaciones les voy a contar justo de una de las iniciativas que tenemos pensadas. También la política industrial de nuestro país se ha diseñado con una proyección al año 2025 y me van a permitir leer la visión. En el 2025 la producción ecuatoriana se diversifica, diferencia y se inserta al mundo con manufacturas y servicios de mayor valor agregado a través de empresas innovadoras, competitivas, con estándares de calidad mundial y que aprovechan al máximo la plataforma de competitividad sistémica que se ha generado. Esta visión nos rige a todas las instituciones del Ejecutivo y a todas las instituciones de gobiernos locales que impulsamos el fomento productivo y obviamente invita a todo el sector privado a que se articule. Tenemos ejes como el de inversión, el de productividad, de calidad, de innovación y de desarrollo de mercados. Es decir, nuestra visión de política industrial tiene estos 5 ejes de trabajo. Para ello nosotros tenemos un contexto, es decir, un entorno que se lo ha ido creando en los últimos años. Por ejemplo, tenemos el Código Orgánico de la Producción, que es un código que nos permite generar incentivos tributarios y no tributarios para todos los que quieran o deseen invertir en nuestro país. Por ejemplo, las empresas nuevas que estén fuera de Quito y Guayaquil tienen exoneración del impuesto a la renta, que al momento es del 22%, durante 5 años a partir de que se emite la primera factura. Es decir, si ustedes mañana se ponen una empresa, durante 5 años tendrán exoneración del impuesto a la renta. Se ha analizado y generalmente este valor del impuesto a la renta equivale al capital operativo que yo necesito, entonces se permite a las empresas que tengan esa liquidez para operar. Y así como este ejemplo que les doy, hay muchos otros que contempla el Código de la Producción, que incluyen beneficios por consideraciones ambientales, por consideraciones de trabajo, por consideraciones de ubicarse en zonas deprimidas, es decir, en donde hay menor desarrollo. También tenemos el acceso a la tecnología, programas de financiamiento, todo el impulso que se ha dado a la educación superior, todo el tema de becas que ustedes conocen mucho más que nosotros, cómo se desarrolla. También la alianza público-privada, establecer esas estratégicas alianzas que permiten tener inversión y también facilidades para que se desarrollen los negocios. Hay programas fuertes que impulsan el emprendimiento, también tenemos las megaconstrucciones que permiten contar con infraestructura que apoya la producción y todo el tema vial. Luego, con este contexto, nosotros nos vamos a la visión que ya la hemos leído hace minutos atrás y llegamos a las políticas transversales, que son políticas que se aplican para todos los sectores y que incluyen incentivos para un clima adecuado de negocios, comercio exterior, talento humano y financiamiento. También luego tenemos las políticas sectoriales que ya son específicas de acuerdo al tipo de emprendimiento o al tipo de industria. Los 3 grandes grupos, la agroindustria, las industrias intermedias y finales y también las industrias básicas. Y con todo esto nosotros vamos a procurar generar impactos adecuados para el país. Ahora, conozco que hay mucho interés acá en este salón el día de hoy por temas agroindustriales. Aquí quiero contarles un poco en dónde se está haciendo más énfasis, ojo, sin descartar otras opciones que se puedan presentar. Estamos poniendo mucho énfasis en derivados de cacao, de café, elaborados de pescado, lácteos, palma, frutas y hortalizas, cárnicos y bioenergía e insumos. A estos sectores son a los que más se les está apostando, ya que estos sectores contribuyen dentro de la agroindustria con el 70% del PIB y también el 97% de exportaciones y 43% de importaciones. Es decir, hay potencial para crecer en exportaciones y también hay potencial para ir sustituyendo importaciones. También dentro de este contexto,
les nombro algunas de las políticas agroindustriales que están vigentes en el país. Hay el programa Primero Ecuador, que fomenta el consumo de la producción ecuatoriana. Hay políticas que tienen que ver con temas de aranceles como el drawback y el CAT, que sirven como accesos preferenciales a mercados extranjeros. También garantizamos certificaciones internacionales implementando trazabilidad, darle más peso y más valor a nuestros productos. Se impulsa a institutos de formación técnica y bachillerato técnico especializado en temas agroindustriales. Se impulsa una red de innovación nacional e internacional tripartita que consiste en participación del sector público, la industria y la academia. También procuramos ahorro en costos de producción y mejoramiento de la productividad. Hay varios programas que justamente se basan en estos ejes. Reducir costos en insumos y fomentar la actualización tecnológica, es decir, aperturas de partidas arancelarias para bienes de capital e insumos que fomenten la agroindustria. Y se busca una atracción de inversiones en las cadenas con potencial identificado. Al momento tenemos ya 2.200 millones de dólares de inversiones foráneas justamente en sectores agroindustriales. ¿Cuáles son los esquemas de encadenamientos productivos? Aquí vamos a hacer un pequeño recuerdo de algo que ustedes ya saben, y esto nos va a servir como enlace para que ustedes conozcan las dos metodologías que les queremos plantear en esta mañana y tarde. El encadenamiento básico, que es el que encuentra la materia prima y que se la transporta a algún intermediario, se distribuye y se vende al consumidor final. Esa es la cadena más básica de todas. A esta cadena, en el transcurso del tiempo, se le agregó un acopio que permite generar asociatividad a partir de quienes producen la materia prima. Pero al igual que en el caso anterior, el mayor volumen de negocio de estas cadenas se encuentra en el otro extremo, en el extremo final, que es en la distribución y en los consumidores finales. Aquí salta algo a la vista. Generalmente quienes más se esfuerzan y más trabajan en estas cadenas están al inicio de la cadena, pero quienes más réditos reciben están al final de la cadena. Y por eso siempre se dice que el productor es el que más arriesga, pero el que menos recibe. Actualmente ya se tienen cadenas como esta que son mucho más integrales y dinámicas, es decir, al punto de acopio se le ha incorporado el punto de procesamiento o de generación de valor agregado. Ahí se logra una distribución un poco más uniforme de los recursos que se generan a lo largo de la cadena. Pero sin embargo, a veces no es la más competitiva. ¿Y por qué no es la más competitiva? Porque suelen tener este enfoque, que es de atrás hacia adelante, un encadenamiento hacia adelante, en donde se buscan los mercados a partir de productos existentes y cómo los visualiza el productor. Una variante de esto que ha mejorado la situación es invertir y dar un enfoque desde hacia atrás, es decir, desde lo que nos pide el mercado hacia lo que necesita el productor. Pero a veces ahí nos encontramos con que el productor no logra cumplir lo que nos pide el mercado y se generan dificultades. Una herramienta que ha servido mucho es la integración horizontal. A las dos cadenas que hemos visto, sean hacia atrás o adelante, incorporamos a otros actores que nos van ayudando con inteligencia de mercados, con servicios, con mejora de productos, etc. Todo esto se une y tenemos un esquema básico y tradicional del encadenamiento productivo que ustedes conocen. Nuestra propuesta genera una dinámica competitiva en las cadenas y es básicamente lo que vemos a continuación. Arrancamos caracterizando la demanda, es decir, qué es lo que quiere el consumidor, cómo necesita ese producto o servicio, y una vez que nosotros conocemos todo eso, regresamos donde nuestro productor y caracterizamos la oferta, es decir, vemos cómo está el productor para atender esa demanda. Y en lo que le falte, en lo que necesita aún desarrollarse, generamos un plan de mejora competitiva. Por ejemplo, si yo para entrar al mercado europeo necesito cumplir ciertas características, ciertos requisitos, ciertas certificaciones, entonces yo voy donde mi productor y le ayudo a que las obtenga. Y una vez que las obtiene, está en mejores condiciones para atender ese mercado. Y eso no solamente en certificaciones, puede también ser en innovación tecnológica, en conocimiento de los gustos y preferencias del mercado, en desarrollo de productos, en el modelo de gestión. Hay muchos procesos en nuestro país que todavía tienen dificultad en la asociatividad, entonces procuramos mejorar los modelos de gestión y también otras características específicas.
Esto es lo que nosotros llamamos desarrollo de cadenas locales y más adelante vamos a ver ejemplos de aplicación. La otra metodología que estamos utilizando, en cambio, se focaliza en un punto determinado de la cadena o de un proceso productivo, es decir, en un eslabón o en un paso concreto dentro de un proceso. De este proceso saldrán productos y servicios que deberán cumplir con las necesidades del mercado. Pero para que puedan tener esas características necesitamos insumos, que generalmente son materiales, servicios, maquinaria, personal capacitado, recursos, normas, etc. Y para que esto se cumpla necesitamos una fuente de esto y generalmente las vamos a encontrar dentro del país o fuera del país. Ahora, ¿cómo interviene este esquema en lo que es el cambio de matriz productiva? Tomamos los elementos que ingresan, sean nacionales o internacionales, y les aplicamos el esquema que vimos anteriormente, el de la mejora competitiva. Y aquí me nace algo interesante. A todo lo que es nacional yo lo puedo mejorar y con esas mejoras eventualmente tendrán acceso a sustituir importaciones o a generar exportaciones. Y lo que es internacional, lo que viene de fuera, al aplicarle una mejora competitiva, nosotros podemos lograr que se cumpla la sustitución de importaciones. En estos dos esquemas que hemos visto, se genera una gran posibilidad de emprendimientos, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, puedo analizar cómo se hace un producto determinado y veo si es que hay algo que yo puedo sustituir o hay algo que yo le puedo mejorar localmente y entonces tengo oportunidades de emprendimientos. Cada vez son mayor el número de personas vinculadas a la academia, de estudiantes que están generando emprendimientos utilizando este tipo de análisis. Porque de esta manera, no solo que logramos productos que son interesantes y que ya tienen características predeterminadas, sino que hay un elemento adicional. No sé si ustedes le visualizan, pero todos estos productos ya tienen mercado. ¿Y cuál es la principal dificultad de un emprendimiento? Justamente desarrollarse en el mercado, encontrar mercado, lograr ganar sobre la competencia, lograr establecerse dentro de un sector muy competitivo. Si nosotros aplicamos estos dos esquemas, logramos que nuestros productos salgan ya con altas posibilidades de mercado. Y con estos dos esquemas también estamos trabajando varios programas de emprendimiento y también varias ferias que se vienen dando en diferentes universidades y politécnicas del país. Y obviamente estamos muy abiertos a trabajar con ustedes. Y para que conozcamos un poco más cómo estos han funcionado, les quiero contar experiencias de aplicación. Y arrancamos con un piloto muy interesante que se desarrolló en el Azuay. En el Azuay, como ustedes conocen, hay una gran producción de línea blanca, cocinas, refrigeradoras, microondas, etc. Cuando llegamos con la intención de aplicar estas metodologías, nos encontramos que había mucho producto que venía de fuera del país y que podía ser realizado en el Ecuador. Aplicamos las metodologías y logramos sustituir importaciones de algunos productos. Aquí les tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, el perfil siliconado, que es el que me sella las refrigeradoras, se lo traía de Turquía. Ahora lo realiza una empresa que se llama Caucho Industrias, que está ubicada en la misma ciudad de Cuenca. También se traía el trinche asador que va en el horno, que es lo que le sujeta al pollo cuando lo estamos preparando. Eso se traía de Italia. Ahora también se lo está desarrollando en Quito y en Cuenca. Piezas plásticas diferentes como las manillas, las perillas, cosas que se utilizan dentro de los electrodomésticos, también ya se los está haciendo ahora en el país y antes se lo traía de Estados Unidos. Y también piezas metálicas varias como tornillos, como bisagras y ese tipo de elementos también se los importaba. Ahora todos esos se los hace acá. ¿Qué aplicamos? El segundo ejemplo que les hemos enseñado en la mañana de hoy. En los 10 primeros meses que se trabajó con la línea blanca del Azuay, logramos sustituir $10 millones de importaciones, lo cual nos parece que es bastante interesante. Luego el sector línea blanca se fue fortaleciendo y como ustedes conocen ahora se exportan los productos que se hacen en el Azuay. Otro ejemplo que lo aplicamos en un sitio mucho más cercano, en Tungurahua, el sector calzado. Como ustedes saben, el sector calzado de nuestro país tiene su nicho más fuerte en la zona 3 y principalmente en la provincia de Tungurahua, en donde se hace alrededor del 64% del calzado nacional. Luego de hacer un análisis utilizando la primera metodología, nos dimos cuenta que la mayoría de empresas no eran competitivas
porque no lograban cumplir ciertas normativas que dan calidad, que dan duración. Entonces, en forma conjunta con el sector privado se implementó este centro y ahora en este centro se hacen todo tipo de pruebas que permiten mejorar la calidad de los productos. Y hemos entrado en una segunda fase con el sector calzado que buscará desarrollar calzado deportivo en nuestro país, que todavía no se lo hace en suficientes cantidades, y hay una gran amenaza de calzado deportivo de fuera del país que ingrese acá. Utilizando estos laboratorios, lo más cercano que hemos hecho es sustituir $60 millones de importaciones de calzado de seguridad que se traía del extranjero y ahora se lo está haciendo ya en nuestro país. Otro ejemplo, el sector alfombras de Guano. No sé si muchos de ustedes conozcan Guano. Guano es un cantón en la provincia de Chimborazo, conocido durante mucho tiempo como la capital artesanal por los diferentes productos que se hacían allá en Guano. Y uno de ellos las alfombras, algo que a ellos les llena de mucho orgullo, porque hay alfombras de Guano regadas en varias embajadas ecuatorianas en el extranjero e inclusive en algunos otros países, en edificios de otros países. Por ejemplo, la Casa Blanca está adornada con alfombras de Guano. Pero de un tiempo acá, este sector empezó a decrecer sus ventas, empezó a decrecer su participación y estuvo a un paso de desaparecer. Aplicamos la segunda metodología y encontramos que el problema principal que tenían estas alfombras era de que no eran competitivas, la gente ya no les buscaba. ¿Por qué no les buscaba? Porque son alfombras gruesas, altas, son alfombras difíciles de limpiar, son alfombras que atraen ácaros, que generan alergias y todo eso ha hecho de que la gente deje de consumir esa alfombra. Adicional a esto también los diseños que utilizan son diseños que tienen 60, 70, 80 años y entonces no ha habido esa innovación en cuanto a lo que pide el mercado. Luego de aplicar la metodología al momento estamos recuperándoles, ya tenemos un trabajo muy adelantado con 7 artesanos de esa localidad y tenemos también ya, luego de una rueda de negocios, hemos encontrado mercado que esté interesado en comprarles los productos y justo estamos en esa fase. Otra aplicación fue un programa que se llamó Chimborazo Agrocompetitivo, que lo desarrollamos con una agencia de desarrollo Crecer, que está en la ciudad de Riobamba. Aquí lo que hicimos fue primero categorizar por las capacidades de llegar al mercado, al sector agrícola de la provincia de Chimborazo. Y logramos encontrar cuatro puntos o 4 casillas. La primera en la que estaba la mayor cantidad de productores que eran principalmente productores de subsistencia, es decir, lo que producían utilizaban para autoconsumo y con algo de eso también llegaban a mercados. Un segundo grupo fue el que ya lograba llegar a los mercados locales de la ciudad, a los diferentes mercados, incluyendo el mercado mayorista de la ciudad de Riobamba. Un tercer grupo eran ya los que vendían sus productos con algo más de presentación, a veces clasificados, a veces enfundados en diferentes sectores del país. Y el cuarto grupo es el que está exportando. Allá tenemos exportaciones de quinoa, de brócoli, de hierbas naturales, de plantas medicinales. ¿Qué hicimos con ellos? Armamos los perfiles, como vimos en la primera metodología, para las cuatro clasificaciones y hemos trabajado para que los que están en la cuarta asciendan a la tercera y luego a la segunda y finalmente quienes lo logren hacia la primera, porque ahí hablamos de exportaciones y obviamente ese camino es un poco más largo. Pero hemos logrado desarrollar ya 33 grupos asociativos con este modelo y ellos están entregando sus productos ya de una manera permanente y ordenada a supermercados, a restaurantes, a hoteles. Y el último ejemplo que les quiero contar es para el sector carrocero. Algo parecido a lo que hicimos con el sector calzado, lo hicimos para el sector carrocero. Nuevamente la zona 3 en las provincias de la Sierra Central producen alrededor del 74% de las carrocerías nacionales, pero de la misma manera no lográbamos estandarizar calidades y la producción, si bien era buena, aún había cómo mejorarla. Entonces hemos implementado este centro de fomento carrocero, esto lo hicimos en alianza con la Universidad Técnica de Ambato y con el gobierno provincial de Tungurahua, y es un proyecto que tiene inclusive ya designaciones de SAE, del Servicio de Acreditación Ecuatoriana, que se lo mencionó en la presentación anterior, y estamos ahorita trabajando para designar otras 12 pruebas más de laboratorio. Una vez que las carrocerías cumplan con estas pruebas y cumplan con esta normativa, estarán listos también para exportar. El sector carrocero de Tungurahua al momento está analizando ya entrar al mercado peruano una vez que ellos vayan
aplicando lo que se necesita, que está en este sector, en este Centro de Fomento Carrocero. Y aquí yo les había comentado antes que quería detenerme un ratito para contarles algo. Así como vemos este centro para el sector carrocero y el centro para el sector calzado, nosotros tenemos listos los estudios de lo que llamamos el Centro de Bioemprendimientos Productivos y Ambientales de Pastaza. Y esto es más bien una invitación hacia todos ustedes. Estos estudios nos han permitido establecer lo que se necesitaría para desarrollar negocios con productos de fitofármacos, nutracéuticos, cosméticos y alimentos, con productos endémicos de acá de la provincia de Pastaza principalmente y de las provincias amazónicas vecinas. Tenemos listo el proyecto, salió nuestro buen amigo Mateo Radice, que es profesor en esta universidad y con quien trabajamos este proyecto, y también tenemos algunos otros aliados que quieren trabajar, pero necesitamos aquí una alianza público-privada para terminar o más bien dicho, para empezar la implementación de este centro. Les dejo a ustedes la inquietud para ver si les interesa trabajar, ayudarnos a impulsar a que este proyecto se haga una realidad acá en la provincia. De igual manera, lo que se necesitan son inversionistas también. Hay un componente que queremos destinar al sector privado para que justamente cumpla lo que establecen las políticas de estas alianzas público-privadas. Si alguien está interesado, ahora al finalizar les dejo ahí mi correo electrónico, por favor nos pueden escribir, les podemos dar más información de lo que hemos conversado ahora o de este proyecto en particular que les he mencionado. Les agradezco mucho la atención y si es que hay preguntas o inquietudes, con todo gusto.